Está muy bien. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy día vamos a hacer la clase de George Gadamer. No les voy a comentar la introducción, que tienen una muy buena introducción en el texto que les he dejado, pero lo que me interesa es explicar el círculo hermenéutico. Ustedes ven en pantalla este círculo, vamos a ir explicando cada una de las partes. Me parece importante este círculo porque ya lo había comentado en la introducción que también les voy a pasar. El círculo hermenéutico, ¿no? Es parte de toda la hermenéutica desde sus comienzos, especialmente desde la Edad Moderna con Schleiermacher, que va a establecer en primera instancia este círculo, y todos los hermeneutas van a de una u otra forma adecuarse a este círculo. Lo hemos visto con Schleiermacher, lo hemos visto con Dilthey, con Martin Heidegger y ahora con Gadamer. Nuevamente les reitero la importancia de la hermenéutica. Para mí, hemos en realidad de una manera práctica utilizado el método hermenéutico para nuestros trabajos, para nuestros ensayos, para nuestros análisis críticos. Es lo que es en realidad el objetivo del semestre de estas mis clases, ¿no? Acercarles a ustedes a este método que les va a permitir comprender cualquier elemento de su realidad, ya sea un texto cualquiera, histórico, literario, antropológico, filosófico, cualquier texto, cualquier obra de arte, cualquier obra de la cultura, cualquier hecho, cualquier fenómeno, cualquier acontecimiento, ¿no? Entonces, este método les permite comprender y explicar a profundidad un hecho, un fenómeno, un evento, un texto. Por eso es importante. Él les va a servir no solamente para su estudio futuro, para cualquier trabajo que puedan hacer, sino para su profesión también. Entonces, comienzo. Una ligera introducción. Vamos a hablar sobre la importancia, no solamente la importancia, ¿no? Sino cómo surge este círculo hermenéutico en Gadamer. Gadamer va a recoger toda la tradición desde la Edad Moderna de la hermenéutica. Entonces hay primero una comprensión histórica que es necesario, ¿no? Comenzar con eso, de esto que es llamado la neohermenéutica. Primero, es heredera de toda esa tradición filosófica, metafísica que se inaugura con la filosofía en el mundo griego. Obviamente va a recoger los elementos fundamentales de Schleiermacher, ¿no? No es inevitable, de Dilthey y Schleiermacher, de esa dimensión histórica, de esa dimensión científica, de esa dimensión histórica, científica, objetiva. Pero por otro lado también de la dimensión subjetiva, adivinatoria, que comprende el acercamiento a las ciencias del espíritu, como llamaba Dilthey. Con todo eso, ¿no? Con todo eso que es lo básico, también Gadamer va a recoger elementos neocantianos, es decir, este abordaje del conocimiento a través de los juicios, ¿no? Que es tan propio de Kant. Pero a la vez también va a recoger elementos de la teología dialéctica, elementos del historicismo. Bueno, ya les había comentado a Dilthey, ¿no? Es Schleiermacher y a Dilthey. Y también va a recoger, va a beber de las aguas de su maestro, que va a ser Martin Heidegger. Tiene una relación muy cercana con Martin Heidegger, su maestro George Gadamer, que va a sufrir una ruptura cuando su maestro va a coquetear con el nacionalsocialismo, es decir, con esa Alemania hitleriana que lo va a nombrar
rector de Friburgo, pero que luego, una vez que aclare su situación, Martin Heidegger nuevamente va a retomar esta amistad importante, sembrada sobre todo o en base a esta mirada hermenéutica, ¿no? Entonces, son estos los elementos importantes que hacen a la comprensión histórica de la neohermenéutica representada por Gadamer. Entonces, hay que tener en cuenta también que esta hermenéutica gadameriana es una hermenéutica que se sitúa en un tiempo-espacio. Es una situación inscrita en una temporalidad y comprende su realidad desde una situación hermenéutica determinada, es decir, desde un punto de vista determinado. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en el cuadro que tenemos. Tenemos dos elementos. Un primer elemento, ahí tienen una figura de un ser humano. Eso para mí representa al investigador o al hermeneuta, al intérprete, investigador, hermeneuta o intérprete. ¿Qué es lo que quiere el investigador, el hermeneuta o el intérprete? Lo que quiere es interpretar, comprender, explicar su objeto, ¿no? Aquí está esto que yo estoy representando por un libro, pero ¿a qué es lo que estoy representando? No solamente un texto escritural, una obra de arte, un fenómeno, un hecho histórico, un acontecimiento. Eso es lo que quiere comprender. Una parte de su realidad, este hermeneuta, este intérprete quiere comprender. ¿Y de cómo comprende? Desde un punto de vista determinado. Para mis epistemólogas feministas esto es muy importante porque, por ejemplo, en la epistemología del standpoint, del punto de vista situado, la intérprete, él o la intérprete, puede comprender un acontecimiento desde su situación histórica, desde donde uno está. Por ejemplo, yo soy una investigadora, soy una intérprete. Soy una investigadora, una intérprete mujer. Soy una investigadora, intérprete latinoamericana, ¿no? Que estoy en un país que está en la tercera vía y que además soy feminista y que además ya tengo mis años. Ese mi punto de vista entonces está inscrito en una realidad concreta, en una temporalidad concreta, en una tradición que me abraza, en una tradición concreta. Entonces, yo estoy como intérprete determinada por todos estos elementos y estos elementos van a hacer posible mi comprensión de lo que yo quiero entender, comprender, explicar de una manera determinada también. Otro intérprete, pónganse ustedes el caso de un hombre europeo, joven, ¿no? Y que no es feminista, su mirada al mismo objeto de comprensión va a ser seguramente distinta a la mía. Entonces, eso como más o menos como una introducción. Ahora, vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos elementos y vamos a ver eh, primero esto de lo que les estoy hablando, del acontecer histórico. ¿A qué se refiere el acontecer histórico? El acontecer histórico es un hecho del pasado que se lo quiere entender y comprender en el momento del intérprete. Es como cuando nosotros nos hemos acercado a nuestros textos, ¿no? Directamente nosotros hemos leído, por ejemplo, el Platón perdón, el banquete de Platón, un texto que ha sido escrito hace 2500 años. El acontecer histórico del banquete escrito por Platón es un texto que acontece entonces históricamente hace 2500 años.
O como por ejemplo cuando hemos leído más antiguo, más atrás todavía, el poema de Parménides, el poema que está escrito en tiempos de los presocráticos, antes que Platón. Entonces, a esto se refiere el acontecer histórico. Es un momento, un hecho del pasado que en el momento de que el intérprete está en proceso de su comprensión, lo actualiza al presente. Y en ese actualizar al presente, ¿no? En ese llevarlo al presente, esa relación se va a entablar en una suerte de diálogo, en una suerte de conversación. Y cuando ocurre este meterse en diálogo, en conversación, ocurre un juego dialogal y dialéctico. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les daba la instrucción para hacer el ensayo, para hacer sus análisis críticos? Siempre les decía, por favor, ¿cómo se construye un ensayo? A través de un diálogo. Piensen ustedes que están dialogando con Platón, están estableciendo una conversación, un diálogo con Platón, con Lyotard y con otros autores, con Paul Troy. Es como si se hubieran sentado en una mesa a departir, a conversar, en una especie de juego. De esa manera se establece el diálogo y en un diálogo, ¿qué es lo que aparece? Aparece eso que nos habla Schleiermacher, eh, aparece la sintonía con el autor o los autores, aparece la comprensión, aparece la afinidad, ¿no? Entonces eso aparece en esta suerte de diálogos y de juegos. Entonces eso también es importante tomar en cuenta. Y vamos a ver ahora en este cuadro, aquí estamos viendo, perdón, eh, vamos a ver ahora una cuestión importante en este actualizar el evento del pasado. ¿Cómo se da esta situación? Esperen un segundito. Desi, un vasito de agua, se me ha secado mi garganta. Mitad refresco y mitad agua. Perdón. Entonces, ¿cómo se actualiza? Pónganse ustedes. Aquí está el intérprete y aquí está el texto, el evento, fenómeno, lo que sea a interpretar. Hay 2.500 años de distancia, 3.000 años de distancia, 5.000 años de distancia, 1.500, un año de distancia, el día de ayer. No importa. Siempre el evento va a ser un hecho del pasado, aunque haya ocurrido el día de ayer. Esa distancia temporal siempre va a existir entre el intérprete y el hecho, no importa la cantidad de años que medien. Entonces, en la distancia temporal, ¿no? Es, es eso que está, es eso temporal que se encuentra entre el intérprete y lo que se quiere interpretar. Ese es el espacio hermenéutico, ¿no? Donde va a surgir el tema que se quiere tratar. Perdón, un segundito. Gracias. Es en ese espacio, en ese espacio, donde va a surgir un puente de posible comunicación. Es como una línea que une al intérprete con lo que se quiere interpretar y es esta línea también que establece un puente. Esta distancia temporal va a permitir resolver los prejuicios inadecuados y también puede permitir recuperar los prejuicios adecuados para su convención. Vamos a ver más adelante un poquito mejor lo del prejuicio, pero no estoy refiriéndome a un prejuicio de tipo personal,
¿no? Ay, qué prejuicioso que eres o qué prejuiciosa que soy. No, me refiero al prejuicio eh, en tanto a ser previo al juicio. Cuando uno quiere acercarse al objeto a interpretar, no lo hace de cero, lo hace teniendo cierta información. Acuérdense del acto de filosofar. El filósofo no es el ignorante completamente del hecho que quiere conocer, porque si no, ni siquiera lo intentaría conocer. En el filósofo está ya algo de lo que él quiere conocer a plenitud. Eso es lo que Lyotard decía, ¿no? Es la presencia de la ausencia. Aquí también el intérprete tiene ya cierto conocimiento, tiene cierto prejuicio, preconocimiento de lo que quiere comprender a profundidad. Ahí, entonces, en esa distancia temporal, va a permitir recuperar los prejuicios adecuados y desechar los inadecuados. Entonces, la distancia temporal va a cumplir una función productora de sentido que va a permitir dejar aparecer el sentido verdadero de lo que se quiere comprender. Y es lo que constituye el ser propio, ¿no? Y único de este suceso, de este evento o de este fenómeno. O sea, va a aparecer en su mayor verdad, en su producción de sentido más adecuada a la verdad. Es una relación, además, esta distancia temporal flexible, ¿no ve? Que permite dilucidar los diversos significados. Entonces, en la distancia temporal, fíjense ustedes, en esta línea anaranjada, el horizonte del sujeto y el horizonte son horizontes históricos. Hablemos del horizonte del sujeto, del intérprete, del investigador. Ya les había dado el ejemplo, ¿no? Me puse como ejemplo yo. Yo, investigadora, intérprete, tengo un horizonte, ¿no? Que parte de mi punto de vista situado, de mi situación histórica temporal, que tiene que ver mucho con la tradición, que tiene que ver con mis ideologías, que tiene que ver con mi propia historia. Entonces, desde ahí, desde mi punto situado, con toda esa carga, se me abre un horizonte que va dirigido hacia el objeto. ¿Qué querré pues yo estudiar? Digamos, pónganse ustedes el banquete de Platón, ese texto, ¿no? Entonces es desde aquí, desde el año 2020, en Cochabamba, Bolivia, esta particular investigadora abre su horizonte de comprensión hacia un texto de 2500 años atrás. Y lo mismo ocurre con el horizonte del objeto. El horizonte del objeto, ¿no? Viene a mi encuentro desde esa ubicación tempo-espacial, ¿no? Pónganse solamente llevando como ejemplo el libro de El banquete de Platón, inscrito en el siglo de oro, ¿no? De Pericles, cuando el mundo griego alcanza su cenit cultural, ¿no? Cuando al hombre griego lo que le interesa es la filosofía, ¿para qué? Para llegar a la felicidad, que es la realización como ser político, ¿no? Entonces, en ese mundo está inscrito también, de ese mundo parte el horizonte del objeto. Esta visión entonces se da desde puntos de vista dados, tanto del intérprete como del objeto. Y el sentido del horizonte permite tener horizontes abiertos, fíjense cómo se abre, ¿no? Fíjense cómo los horizontes se van abriendo para tener una mejor perspectiva. Ahora, en la epistemología moderna, cuanto más diferentes puntos de horizonte del intérprete, por ejemplo,
existan, se abren las perspectivas son mucho más amplias y más abiertas. Yo comprendo mejor el texto de Platón si voy a recurrir a Lyotard o si voy a recurrir a Paul Droit. No soy solamente yo la que quiero entender, me sostengo también en otros puntos de vista, en otros ámbitos de comprensión, en otros horizontes de comprensión. Por otro lado, en la epistemología moderna, contemporánea también, estos horizontes de comprensión sirven o se establecen en cuanto a la multidisciplinariedad. Es mejor comprender, es mejor, es más rico, es más interesante, es más amplio, es más profundo comprender un evento, cualquier evento que sea, ayudándonos y colaborándonos con otras ciencias, con otras ramas de, qué sé yo, con otras disciplinas, ¿no? Y colaborando. ¿Por qué? Porque los horizontes se abren y ganan en perspectiva. Ahora ya no está de moda escribir su librito uno solo. ¿Por qué? Porque es mucho más rico, mucho mejor, más interesante, provoca más y llega a mejores ámbitos de comprensión, eh, el estudio, el análisis, el acto hermenéutico por la multidisciplinariedad. Entonces, eso en relación al horizonte del sujeto y al horizonte del objeto. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que logra la fusión? ¿Dónde estos dos horizontes se van a encontrar? Van a tener una fusión, van a tener un tinku. Y este tinku va a estar posibilitado, va a estar mediado por la tradición. ¿Qué significa la tradición? La tradición, si van a revisar en la historia de la hermenéutica, que lo tengo en un Power con audio, la tradición en la hermenéutica es muy importante. Está relacionado con la historia, ¿no? En la hermenéutica cristiana, la tradición era fundamental para comprender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se comprendía a través de una tradición histórica, a través de una tradición eclesial. Hay una tradición académica en la que estamos imbuidos, ¿no? Hay una tradición histórica, hay una tradición epistemológica. Entonces, esa tradición es la que va a mediar, la que va a posibilitar, la que va a hacer, ¿no?, posible esta fusión entre estos dos espacios. Entonces, por un lado, la tradición tiene que ver también con la autoridad, pero una autoridad que no significa sometimiento ni renuncia a la razón, sino es una tradición que permite conocer y reconocer la mejor razón o el mejor juicio del otro. Cuando hagan su trabajo de investigación, ustedes van a tener un marco teórico en el que respaldarse. Van a tener que revisar estados del arte. Eso es más o menos la tradición. Es algo que está, que les sostiene académicamente a ustedes. Es algo ya que en cuestión de métodos, en cuestión de teorías, en cuestión de epistemes, está ahí presente, ¿no? Es un respaldo que posibilita más bien no el sometimiento de la razón, sino la posibilidad de ejercer una mejor razón o un mejor juicio. Entonces, esta tradición, además, dice Gadamer, se va a caracterizar por la lingüisticidad. Lo que conecta, lo que media, ¿no?, entre el sujeto
de interpretación, el intérprete, y lo que se quiere interpretar es el lenguaje, que es lo característico del ámbito hermenéutico. Y posibilita esto que les había indicado ya, posibilita esta suerte de conversación, ¿no? La tradición va a estar sostenida por esta lingüisticidad y por esta conversación. Y ahí directamente nos vamos a ir a esto que es el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es esa conversación que nosotros tenemos, nosotros los intérpretes podemos tener con un texto. Para hacer la tarea del análisis de la obra de arte, ustedes tienen que dialogar ¿con quién? Con la obra de arte. Y esa obra de arte significa dialogar con su autor, con el artista que pintó esa determinada obra de arte. ¿Y cómo van a dialogar? No es un diálogo completamente abierto y sin sentido. Al contrario, es un diálogo circunscrito por dos elementos y uno de ellos es el sentido. Es decir, es el diálogo, en ese diálogo va a estar guiado por las preguntas determinadas. Yo les había dicho, yo les había pedido cierta suerte de permiso, ¿no? Les decía, chicos, por favor, denme un permiso porque tengo que redactar mi libro en 3 semanas y bueno, ya lo terminé de editar, perdón, de redactar, ya lo he entregado. ¿Y de qué trata? Trata de una investigación. En esta investigación se llama Discriminación y Violencia en Razón de Género en la Universidad Mayor de San Simón. Situaciones, impacto y representaciones de jóvenes universitarios. Base para proponer cursos de acción institucionales. Ahí. Ese es mi objeto de análisis, de comprensión. ¿No ve? Entonces, yo lo que quiero comprender es las situaciones de violencia que viven los estudiantes de San Simón, las situaciones de impacto y lo que se representan los estudiantes. Como yo sé qué es lo que quiero estudiar, hay algo que me ha llevado a determinar este objeto de mi investigación. Y lo que me ha llevado a determinar el objeto de mi investigación han sido las preguntas que me he dirigido en este ámbito, ¿no? Que me he circunscrito, que han orientado el desarrollo de mi trabajo. Entonces yo he partido, y seguramente ustedes también lo van a hacer cuando hagan su tesis o su trabajo de grado o hagan una monografía para obtener su título de diplomado. Lo que tienen que hacer ustedes cuando quieren investigar e interpretar algo es hacerse ciertas preguntas que van a delimitar su campo de investigación de interpretación y que les van a llevar a definir mejor sus objetivos generales y sus objetivos específicos. En este caso, en el mío, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes, ¿no? Universitarios sansimonianos frente a la violencia? ¿Cómo responden a la violencia? Pero también cómo les afecta la violencia y la discriminación en un ámbito tan violento, tan discriminatorio, tan patriarcal como es el de la cultura institucional sansimoniana. Cómo ellos se van a apropiar, vivenciar y reconstruir el significado de la violencia. Y también he querido saber qué dirán frente a ella. ¿Tendrán alguna propuesta? ¿Tendrán en mente alguna situación de resolución? Eso es lo que yo me preguntaba. Esas son las preguntas que han guiado mi investigación. Entonces, no, entonces yo empiezo a dialogar, ¿no? Con estos hechos, con estos fenómenos, pero ya en una relación de preguntas y respuestas, donde las respuestas, ¿no ve? Ya van a estar direccionadas también. Porque todo lo que yo he hecho en mi trabajo de investigación, entrevistas, encuestas, diarios de vida, los grupos focales,
Todo eso lo que yo he hecho ha sido guiado por las preguntas en este diálogo, ¿no? En el diálogo. Y por supuesto, el diálogo, ¿cómo no? El diálogo está signado, ¿por qué? Por el lenguaje. El lenguaje. En la hermenéutica, la única forma de comprender nuestra realidad es a través del lenguaje. Y no nos olvidemos que el lenguaje es amplio. Nosotros estamos muy acostumbrados solamente al lenguaje oral o al lenguaje escritural, al lenguaje cotidiano, ¿no? Pero el lenguaje tiene diversas formas de expresión. El lenguaje, como vamos a ver en la próxima tarea, se puede expresar en un lenguaje artístico, en una obra de arte, o en la cultura a través de los bailes, o en la arquitectura a través de los templos, o pueden ser lenguaje de señas, o puede ser un lenguaje molde, tantas formas que tienen, ¿no? Los tipos y formas del lenguaje son diversos, pero solamente a través del lenguaje nosotros podemos expresarnos y comprender la realidad del mundo que nos circunscribe. Entonces, el lenguaje es la medición universal para la comprensión no solamente de nosotros mismos, sino también del mundo. El comprender es una parte sustancial de nuestro ser como hombres, como mujeres, como humanos. Solamente a través del lenguaje, entonces, podemos comprendernos y comprender. Acuérdense de Heidegger que decía, ¿no? El lenguaje es la morada del ser. Qué cosa tan linda. El ser es ser lenguaje. El lenguaje es el centro en el que se representan y reúnen yo y el mundo. Y es a través del lenguaje que que nosotros podemos finalmente producir sentido. Podemos comprender y comprendernos. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Esto es todo para Gadamer.